Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primer domingo de Cuaresma, 14 de febrero de 2016. La lectura es del Evangelio de Lucas capítulo 4 del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 26, del 4 al 10. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios: mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestras angustias. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, del 8 al 13. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de fe que predicamos, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que cree en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que le invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo ya es el primer domingo de Cuaresma. Cuaresma son 40 días de preparación para celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este 14 de febrero del 2016 empezamos ya la Cuaresma. Número 4, Cuaresma, 40, eso significa Cuaresma, 40. El número 4, seguido de ceros, o el número 4 solo, significa preparación en la Sagrada Escritura. Pasemos al Evangelio de Lucas y veamos que nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado,
después de haber recibido el Espíritu Santo en forma de paloma, y que nuestro Padre Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle. Después de haber hecho a cabo el primer sacramento, el bautismo, nuestro Señor Jesucristo, después, es llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto pasa 40 días y 40 noches. Y no come. Tiene hambre al final. ¿Para qué estuvo en el desierto, en un lugar asolado? Es un significado de que te debes de retirar de las cosas mundanas y materiales, de la casa, del vestido y del sustento. Te debes de retirar para poder integrarte en las cosas de Dios, para poder tener el Espíritu dentro de tu corazón, de tu mente, de tu boca, para que éste tenga una acción eficaz dentro de tu vida. Y Él te pueda dirigir y hacer las cosas que debes tú hacer. Porque de lo contrario, si tú estás inmerso en las cosas mundanas y materiales, estás poniendo una gran barrera y el Espíritu del Señor no te va a poder guiar, porque tú le estás poniendo obstáculos en tu vida. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar semanas, y vas perdiendo el tiempo en esta vida para lograr y realizar lo que Dios quiere que tú hagas. El Espíritu Santo es quien nos mueve, el Espíritu Santo es el que nos dirige, el Espíritu Santo es el que nos santifica. El Espíritu Santo, Él es el que lleva a cabo la labor. Solamente tú pones tu cuerpo, tus sentidos, tu mente, tu corazón, tu boca, para que se lleve a cabo el trabajo que el Señor quiere que realicemos. Nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, después de tener el Espíritu Santo, es llevado al desierto 40 días y 40 noches para separarse de lo mundano y de lo terrenal, para reconciliarse, para hacer oración, para integrarse al Espíritu del Señor. Y después de ahí, ponerse a trabajar durante 3 largos años que predicó la doctrina y se las enseñó a sus discípulos. 12 discípulos, los cuales aprendieron durante 3 años lo que nuestro Señor Jesucristo quería que se publicara, quería que trascendiera, como hasta nuestra fecha, ya estamos en el 2016. Y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo está explícita y explicada en las Sagradas Escrituras. Tenemos 4 evangelios muy claramente y tenemos todo el Nuevo Testamento que nos explica la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es llevado al desierto y está ahí. Y como les acabo de mencionar, ahí duerme, no come, está durante 40 días haciendo oración. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros podría hacer eso? Dirán ustedes, nuestro Señor Jesucristo lo hizo porque era el Hijo de Dios. Sí, podríamos dar esa explicación, pero no es la lógica. Nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo igual que el nuestro, tiene sentidos igual que los nuestros, escucha, ve, huele, habla y tiene el tacto, puede caminar. Sus sentidos son igual que los de nosotros y los usa precisamente para tener comunicación con el Espíritu Santo. Nos dice que después de haber sido bautizado en el desierto, después de estar, bautizado en el río Jordán, es llevado al desierto. Y ahí nos dice que fue tentado por el demonio. O sea, que el demonio existe. Es un espíritu maligno que vaya por el mundo para la perdición de las almas. El espíritu demonio no tiene cuerpo, es un ángel caído. Había sido un ángel de nuestro Padre Dios y se rebeló en contra de él. El demonio existe. Muchos dicen que no existe porque dicen que no lo han visto. Y muchos dicen que el demonio es cuando tú te portas mal. Cuando te conviertes en un asesino, cuando te conviertes en un agresor, cuando te conviertes en un delincuente, en un bandido, en un ratero. Y dicen que eres un demonio, que te has hecho un demonio, un secuestrador, un narcotraficante. Dicen que te has vuelto un demonio. Pero no es así. El demonio, el espíritu maligno, va más allá de esas poquiteras cosas que acabo de mencionar. El demonio es peor de lo que tú te puedes imaginar. Pero en este caso no vamos a hablar de la biografía ni tampoco de las capacidades que tiene el demonio, porque no es el punto de esta lectura. Lo que sí es importante que tú conozcas es que el demonio sí existe y que está vagando para hacerte caer. El demonio no se te puede meter en tu cuerpo porque dentro de tu cuerpo ya vive el Espíritu Santo. Recuerda que nosotros somos templos del Espíritu Santo.
y vive dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hemos recibido de una forma sacramental en el bautismo, cuando fuimos bautizados en nuestra iglesia, en esta iglesia católica. Y si fuiste bautizado en otra iglesia, también el Espíritu Santo habita ahí. El Espíritu Santo, si no estuviera en el mundo, no tuviéramos la capacidad de intelecto y los dones de ciencia y de consejo para poder entender la palabra del Señor. El Espíritu Santo llegó a todo el planeta, a todo el mundo, hace muchos años. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? En Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Pentecostés son 50 días, Pentecostés, son cosechas. Son 50 cosechas, es una cosecha al día, o sea, son 50 días. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó en domingo, y 50 días después se celebra la fiesta de Pentecostés. Cada día es una cosecha, son 50 cosechas. Y esas 50 cosechas se le ofrecían al templo. Para nosotros los católicos y los cristianos, Pentecostés significa la llegada del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo llegó a toda la humanidad. Para los que estaban presentes en ese entonces, para los que nacieron después, y después hasta nuestras fechas, que estamos en el año 2016. Todo el ser humano que nace, todo el ser humano que ya está dentro del vientre de una mujer, de una madre, ya tiene el Espíritu Santo de una forma divina. Y nosotros lo hacemos de una forma sacramental cuando llevamos al niño a que sea bautizado en un templo y sea recibido de una forma litúrgica y sacramental el bautismo. El Espíritu Santo ya habita en nosotros. Vivimos la época del Espíritu Santo. No vivimos la época de nuestro Padre Dios Creador. No vivimos la época de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Deja que se mueva dentro de tu corazón. Así dice la canción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace todo lo que nosotros debemos de hacer. Y debemos dejarlo que se mueva dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Y debemos dejarlo que hable por medio de nuestra boca. Aquí nos menciona que permaneció nuestro Señor Jesucristo en el desierto, en un lugar deshabitado, durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Como todo ser humano siente hambre. Vemos como entonces nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de vida como ser humano, que sí se puede, que sí lo podemos lograr, que si nos atrevemos a llevar a cabo la palabra del Señor, lograremos nuestra salvación y nuestra eternidad. Porque una cosa es la salvación y otra cosa es la eternidad. Tú te puedes salvar, pero no puede ser eterna tu salvación. Y dirás, ¿cómo está eso? O tú puedes ser eterno, pero no puedes tener tu salvación. Recuerda que cuando nos morimos, si estamos en la gracia del Señor, decimos que nos hemos dormido en la esperanza de la resurrección. Pero si nosotros no hemos cumplido con la palabra del Señor, verdaderamente cuando nos morimos físicamente, este cuerpo que tenemos, entonces morimos espiritualmente. Plenamente morimos total, en espíritu y en cuerpo. Y entonces no tenemos ni salvación y no tenemos ni eternidad. Pero nos sigue diciendo aquí, en el Evangelio, que entonces, después de haber pasado todos los 40 días, y nuestro Señor Jesucristo siente hambre, como ser humano, el diablo le dice y lo tienta. Lo va a tentar 3 veces. ¿Por qué el número 3? Porque el número 3 significa poder, que es el número de nuestra Santísima Trinidad. 3 divinas personas. Dios Padre Creador, nuestro Padre, Dios nuestro Señor Jesucristo Salvador y Dios el Espíritu Santo Santificador. Son los 3 divinas personas que tenemos presente en nuestra vida diaria. De hecho, se conmemora y se hace una fiesta a la Santísima Trinidad o a la Divina Providencia. La Santísima Trinidad nos otorga esa divina providencia, que es casa, vestido y sustento. Aquí el demonio, el diablo, el espíritu maligno, tienta por primera vez a nuestro Señor Jesucristo. Y al ver que tiene hambre nuestro Señor Jesucristo, al ver las necesidades que tenemos nosotros en la vida, nos tienta y el demonio nos ofrece a que tengamos casas, coches, dinero, ropa,
lujos, satisfacciones, gozos, deseos, sexualidad, que tengamos todo en la vida de una manera mundana. El demonio nos tienta. Y dices, yo trabajo y tengo el derecho de poder disfrutar de lo que he trabajado. Yo estudié, trabajo y tengo el derecho de satisfacer con todos mis deseos, mundanos y corporales. Lo mismo el demonio le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, sabiendo el demonio que Jesús tenía hambre, lo tienta para ver si con su poder puede realizar que esas piedras se conviertan en pan. Y nosotros en la vida tenemos ese problema. A veces tenemos un intelecto muy desarrollado, a veces tenemos unas capacidades muy desarrolladas y las desarrollamos en una forma mundana y terrenal. Y somos grandes personalidades en el mundo. Y ganamos y tenemos mucho dinero y poder. Y eso nos pierde porque el demonio nos ha tentado y nos ha llevado a la catástrofe. En la actualidad vemos a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, a nuestros guías, vemos cómo se llenan de dinero, se llenan de poder, se llenan de lo mundano y de lo terrenal, olvidándose de lo primordial que es el trabajo espiritual, el trabajo divino. Todos somos tentados, no van a decir ustedes que los sacerdotes no son tentados, que los obispos y los cardenales no son tentados, que nuestro Santo Padre no es tentado. Todos somos tentados, nuestro Señor Jesucristo fue tentado, hasta nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo la libró. Y nos enseña que la podemos librar cómo y cuándo, en el momento que se presente esta tentación. ¿Cómo? Sí, desarrollando la capacidad intelectual divina del Espíritu que tenemos dentro de nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo ayuda a nuestro Señor Jesucristo para contestarle a ese espíritu maligno que vaga por el mundo y que le está diciendo que como tiene hambre, que convierta las piedras en pan. Y Jesús le dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Podrás comer tú todo lo que tú quieras en el mundo terrenal y mundano, ¿sí? Pero también debes de llenar y de alimentar al Espíritu. Es una balanza. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Y debes de alimentar el Espíritu. ¿Cómo alimentas tú al Espíritu? Lo alimentas con la oración. Lo alimentas con la confesión, lo alimentas con la comunión, lo alimentas con el rezo, lo alimentas con los cánticos litúrgicos, lo alimentas con las obras de caridad, con las obras espirituales, con las obras corporales, cuando tú llevas a cabo una obra de caridad hacia el prójimo, hacia tus enemigos, hacia tus familiares, cuando tú estudias la palabra de Dios. Todos esos alimentos, el Espíritu los come, el Espíritu se llena de ellos. No solo pan vive el hombre, sino también de toda la palabra nos menciona así, que está escrito, no solo pan. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y al instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo, segunda tentación. Nos estamos dando cuenta que el demonio, después de decirle, y después de tocarlo, y después de hacerlo sentir esa necesidad de comer, y que muchas veces nosotros en la vida tenemos necesidades mundanas y corporales, y el Señor no, decimos, el Señor me está tentando. No te está tentando el Señor, te está tentando el demonio. Te está provocando para que por causa de tus necesidades, de tus enfermedades, de tu agonía, de tus situaciones difíciles en la vida, reniegues de Dios y te separes más de Dios. Te está tentando el demonio. Y debemos de hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no solo pan vive el hombre. ¿Sí? Y después aquí nos menciona toda la segunda tentación, que el demonio lo lleva a un monte muy elevado. Y lo hace ver todos los reinos de la tierra y le dice, el demonio lo dice, muy claramente lo dice. Ustedes dirán, bueno, es que el demonio es mentiroso, ¿no? Pero lo está diciendo aquí. ¿Qué es lo que dice? A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos. O sea, que el ser rey en un mundo, así como el rey de España, el de Francia, el de Dinamarca, el de Australia, los reyes de Inglaterra, el ser rey, el tener reinos, poderes, el tener poder. ¿Quién tiene poder? El presidente, los diputados, los senadores, los asambleístas, los gobernadores.
los alcaldes, los jueces, los ministerios públicos, los ministros, y no digo los ministros de la Eucaristía, los ministros de nuestras leyes cívicas y sociales. Estados Unidos, el gran poderoso, Rusia, otro poderoso, Corea, otro poderoso, Japón, otro poderoso, Alemania, otro poderoso. Todos los que tienen el poder, muy claramente dice el demonio, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos. O sea que todos ellos están trabajando con el poder y la fuerza de ¿quién? Del demonio. Cuando tú ejerces un poder sobre la tierra, ejerces un poder sobre los familiares, sobre los vecinos, sobre la gente, sobre tus empleados. Ese poder no te lo dio Dios. Estás siendo tentado por el demonio, porque el demonio es el dueño de todos los poderes y los reinos. A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de todos estos reinos, y yo los doy a quien se me da la gana, dice el demonio, a quien yo quiera. Imagínate. ¿Quién le dio el poder a Peña Nieto, que es nuestro presidente actual? Pues el maligno. ¿Quién le dio el poder a Barack Obama, que es el presidente de Estados Unidos? Pues el demonio. ¿Quién le dio el poder a todos los reinos de Inglaterra, de España, de Francia, de Dinamarca? Pues el demonio. Porque él es el que tiene el poder. Así lo dice la Escritura, muy claramente lo está diciendo. Esto te hace ver a ti de que no es bueno tener poder, no es bueno tener riqueza, porque eso lo maneja ¿quién? El maligno. Que quede muy claro. Y le dice el maligno, todo esto será tuyo. Y mucha gente pues dice, pues sí. Y lo agarran, ¿no? Y ahí los vemos a todos ellos. Pero le dice, si te arrodillas y me adoras. El demonio quiere ser adorado por nuestro Señor Jesucristo. El demonio quiere ser adorado por nosotros, por medio de las cosas mundanas y terrenales, por medio del poder y del dinero que tienes tú. Tú dirás, yo no tengo poder, yo no tengo dinero. Sí tienes poder, porque todo es relativo. Tú tienes más dinero que otros, y otros tendrán más dinero que otros, pero hay gente que tiene más dinero que tú, pero tú tienes más dinero que unos. Es relativo. Y tú tienes poder. Muchas veces el poder de la mamá sobre los hijos, del papá sobre los hijos, del papá y la mamá, no solamente sobre los hijos, sino sobre los nietos, los manipulan. No solamente el poder de la familia, sino también sobre los empleados, sobre los súbditos, sobre los que nos apoyan y nos ayudan. El poder legislativo, el poder judicial, el poder del ejecutivo. Los poderes son dominados por el demonio. Así lo dice. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Lo dijo en otra lectura nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le responde nuestro Señor Jesucristo al demonio? Vuelvo a reiterar, el demonio existe. Lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Está escrito, Jesús le responde, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Puedes vivir en las cosas mundanas y terrenales, pero al quien debes de adorar y al que le debes todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, es a nuestro Padre Dios. Por lo tanto, olvídate de las cosas mundanas y terrenales, del poder y del dinero. Olvídate. No vienes a eso. Vienes a tener al Espíritu Santo dentro de tu corazón, de tu mente y de tu boca, para hacer el trabajo que te corresponde. Recuerda que nuestra vida es como la vida de un niño cuando está en el vientre de la madre, que nada más dura ahí un determinado tiempo, unos meses, y después nace. Pues así nosotros duramos un determinado tiempo en esta vida y vamos a nacer. Pero nos queremos arraigar aquí, no puede ser posible, tenemos que nacer ante Dios. Pero hay muchos que nacen y se mueren. No nos vaya a pasar lo mismo a nosotros que nazcamos ante el Señor y nos moramos porque no hicimos nada. Estamos en el vientre de nuestra madre vida. Naturalmente son 9 meses en el vientre de la madre, a veces son 7 mesinos, a veces son 8. A veces menos, con la ayuda de los médicos y las parteras y las enfermeras puede lograr ese niño sobrevivir. Muy poco tiempo podemos estar aquí, no más de 120 años.
Y debemos llegar a nuestra vejez adorando y trabajando para el Señor. El día que te corresponda irte de aquí, agradécele al Señor el tiempo que te dejó laborar, porque fue el que necesitaste para lograr la salvación y la eternidad. Recuerda que la salvación y la eternidad son cosas distintas. Lo vuelvo a reiterar. Eterno es siempre. Salvarse es estar con Dios. Segunda tentación. Nos damos cuenta como nuestro Señor Jesucristo le dice que solamente a nuestro Padre Dios hay que adorar. La primera fue que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Dios. Tenemos 73 libros. 27 en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. Nosotros los católicos, porque los judíos nada más tienen, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, que están agrupados y son menos libros todavía. El Pentateuco es un solo libro para ellos, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para ellos es un solo libro, el Pentateuco. Pero tenemos mucha información de la palabra del Señor, mucha indicación, qué es lo que debemos hacer. Pongámonos a estudiar, hagamos oración, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para poder escudriñar la palabra de Dios escrita en la Sagrada Escritura. Y no caigamos en los errores que cae la demasiada gente, en estar inventando amuletos, estar inventando tradiciones y costumbres vanas y fetichería. No te vuelvas un tadeísta, que cada 28 de cada mes vas a la iglesia de San Hipólito, a la iglesia de San Judas Tadeo, y ahí vas a hacer tus reverencias. No, puedes ir cualquier día, no necesitas un día en específico. No empieces a inventar la Santa Muerte porque eso no existe. O el santo de los narcotraficantes. Y consecutivamente empezamos a hacer adoración a diferentes imágenes. Al único que debemos adorar es a nuestro Padre Dios. Ni a nuestra Santísima Madre. A nuestra Santísima Madre se hace una oración y con mucha devoción la alabamos por ser la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Madre del Maestro. Ese respeto se le debe de dar a nuestra Santísima Madre siempre. Hagamos oración, pidámosle a ella, porque ella es la única mujer que estuvo en la tierra y que ahora está en el cielo. La única que nos escucha y que nos ayuda. Es nuestra madre y es madre de todos por consecuencia de que nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a ser madre de todos nosotros. Pasemos a la tercera tentación. Entonces, el demonio lo llevó a Jerusalén, ya lo lleva a Jerusalén, ya no lo lleva a lo más alto de los poderes de la tierra, sino ahora lo lleva a Jerusalén. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito que los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos. Lo ataca, el demonio lo ataca con la misma palabra de Dios y le dice: está escrito que si te avientas los ángeles van a salvarte. Eso está escrito, ¿no? Tú dices que hay que comer de la palabra de Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Pues está escrito que te van a salvar. A ver, avítate. Y así somos tentados nosotros en la actualidad con la palabra de Dios. Porque la leemos y la entendemos mal. Porque la leemos y creemos que así debe de ser. No. La palabra de Dios, recuerden que la tenemos que leer, la tenemos que entender, la tenemos que estudiar y la tenemos que interpretar. Esas 4 cosas, hermano. Oye, dirás, esto es muy difícil, sí. Dios no es fácil. Nuestra salvación no es fácil. La eternidad no es fácil. ¿Sabes qué es fácil? El poder, el dinero, las satisfacciones, el sexo, los gustos, lo mundano, lo terrenal. Eso es fácil. La holgazanería, eso es fácil. Lo difícil es la salvación y la eternidad. Lo difícil es cumplir con Dios. Dice un dicho que si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Dios no es fácil. Alcanzar a Dios no es fácil. Y muy claramente el demonio le dice, en las escrituras está que si te avientas los ángeles te van a salvar. Para que tus pies no tropiecen también con las piedras.
los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, ¿qué responde nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces tú sientes que Dios te está castigando? Dios no te está castigando. Tú solo te estás castigando por tus malas actitudes, tus malas obras. Sembraste, tienes que cosechar lo que equivocadamente sembraste en tu vida pasada. Muchas veces le echamos la culpa de que nos salió malo el marido, de que nos salió mala la esposa si tú la escogiste. Ah, pero es que cuando la escogiste tenía las hormonas en la cabeza. La sexualidad la tenías en la cabeza y no te importaba más que la sexualidad. O no te interesaba otra cosa más que tener dinero. Y esa pareja te lo iba a dar. Te llamó la atención el dinero, la ropa, los lujos. Y por eso, sí, deseaste a esa persona, pero no era la idónea. Te equivocaste. Y sembraste entonces semillas y ahora tienes los frutos. Y te empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque se acabaron los intereses importantes que tenías en ese principio de esa relación con esa pareja. Y ahora cuando todo el tiempo ha pasado y cuando la mujer se hace vieja y fea, entre comillas, el hombre ya no le gusta y se busca otra. O se acaba el dinero y se separan porque lo que te interesaba era tener el dinero con esa persona. Pero lo malo es que ya hay hijos. Y los hijos se dan cuenta de la mala actitud de los padres y crecen con una educación equívoca. Y crecen de una manera distinta, perversa, equivocada, sin moral, sin perdón. Y sufres porque dices, mi pareja ya no me quiere, mi pareja me abandonó, mis hijos son de lo peor. ¿Quién los educó a tus hijos? ¿Quién les dio ese ejemplo de vida? Tú. Y estoy solamente hablando de la familia. Pero cuántas veces en la vida nos pasamos sin trabajar y el día de hoy no tienes un quinto. Ahora que ya no va a haber pensiones, va a estar peor. Si pudiste haber tenido una pensión, ya no tienes una pensión. Te pasas toda la vida tomando, te pasas la vida fumando, te pasas la vida comiendo mal. Y ahora tienes llena de enfermedades. A tu juventud de los 40, a los 50, a los 60 años. ¿Y qué decir a los que tienen 70, 80, 90 años? Y que desperdiciaron su vida en cosas vanas, mundanas, terrenales. El demonio les ganó. El demonio los convenció. Y se quedan ustedes con lo mundano, lo terrenal, lo material. Y después replicas y dices que Dios te está castigando. No, nadie te está castigando. Tú solo has llegado a ese término porque estás cosechando lo que sembraste. Y el Señor ahora te está tratando de ayudar para que te reconcilies, pidas perdón, te acerques a Él y te pongas a trabajar y a hacer lo que te corresponde, aunque sean los pocos años de vida que tienes, a la edad que tengas. Algo bueno puedes hacer, porque el Espíritu Santo vive en ti y está contigo. ¿Qué le responde nuestro Señor Jesucristo cuando el demonio lo sube al templo más alto en Jerusalén y le dice que las Escrituras también dice que lo van a ayudar y lo van a salvar? ¿Qué le responde Jesucristo? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, porque le está replicando. El estar diciendo que Dios nos está castigando, estamos tentando a nuestro Señor. El estar pidiendo al Señor casa, vestido y sustento de una manera honorable, no es tentar al Señor. Pero el estar pidiéndole lujos, es tentar al Señor. El estar pidiéndole al Señor riqueza para disfrutar y gozar lo mundano y lo terrenal es estar tentando al Señor. El estar echando la culpa al Señor de las enfermedades y de las muertes de los familiares y los amigos y de los seres queridos es estar tentando al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. ¿Sí? Hasta que llegara la hora de su muerte. ¿Por qué? Porque el demonio lo estuvo acechando durante toda la vida. Esto nos quiere dar a entender que nosotros también somos acechados por el demonio durante toda nuestra vida. Por eso en el Padre Nuestro le decimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación, porque las tentaciones las vamos a tener siempre. Siempre va a haber tentaciones. No nos dejes caer en la tentación, decimos en el Padre Nuestro. ¿Cuántas tentaciones tuvo nuestro Señor Jesucristo? 3. ¿Después de qué?
de que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, en un lugar deshabitado, en un lugar que no estaba con nadie. Bueno, pero pasemos a la lectura del Deuteronomio. Segunda ley, así se le llama Deuteronomio. Capítulo 26 del 4 al 10 dice que en aquel tiempo dijo Moisés al pueblo. Fíjense cómo Moisés les va a dar una observación al pueblo en sus ofrendas. Cuando presentes las primicias de tus cosechas, al sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá en el altar del Señor. Entonces, y dice muy claramente, entonces tú darás esas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron una dura esclavitud. Recordemos que el pueblo hebreo estuvo 400 años viviendo en Egipto. Aprendió muchas cosas en Egipto, los hebreos aprendieron muchas cosas en Egipto, pero desafortunadamente los egipcios los esclavizaron. Y cuando presente, dice Moisés, a ese hebreo, presentes una ofrenda al Señor, tu cosecha, tu trabajo, debes de acordarte de todo lo que has pasado. Es lo que nos da indicación a nosotros cuando tú hagas una cosa en la vida y que le presentes al Señor una ofrenda y que le digas, Señor, te ofrezco todo mi trabajo. Acuérdate de todo lo que el Señor ha hecho de ti desde el momento que estabas en el vientre de tu madre, desde el momento en que naciste, desde el momento en que estabas niño, durante toda tu vida. Recuerda todas las cosas que te ha hecho Dios buenas para ti. Lo mismo le estaba diciendo Moisés a su pueblo cuando presentaran su cosecha ante el sacerdote. Recuerden de Pentecostés, ¿se acuerdan de lo que les acabo de explicar? Que son 50 cosechas que tenían que presentarle al templo, una cosecha diaria, porque todos los días se paraban a cosechar su tierra, a recoger los frutos que les había proporcionado su trabajo de labrar la tierra, o de los pescados que tenían diariamente los pescadores cuando salían a la madrugada a 3, 4 de la mañana a pescar. Dice aquí muy claramente, entonces aclamamos al Señor Dios nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestras humillaciones y nuestros trabajos y nuestras angustias. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector. Con un terror muy grande, entre señales y portentos nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Recordemos todo lo que el Señor nos ha hecho a nosotros, así como se los hizo a los hebreos, que los sacó de la esclavitud de Egipto y después les otorgó una tierra en donde tuvieron que comer, donde vivir, con esa tranquilidad. Después de haber estado 400 años preparándose, recuerden que el número 4 significa preparación, seguido de un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 2 ceros, que sean. El número 4 seguido de 0 significa preparación. Se preparó el pueblo hebreo. Nosotros nos debemos de preparar. Por eso cuando la gente tiene 40 años es una persona madura y preparada en las cosas del Señor. Pero hay muchos que tienen 40 años que todavía parecen adolescentes y niños y pubertos. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos nos trajo a este país. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él. Al único que hay que adorar, dice la Escritura, es a nuestro Padre Dios. Entonces no te inclines a ninguna imagen de ningún santo, de ningún ángel, ni tampoco de nuestra Santísima Madre. Al único que hay que darle toda adoración es a nuestro Padre Dios. Nuestra Santísima Madre se le alaba, a nuestra Santísima Madre se le ama y se le quiere y se le pide su ayuda y su protección, pero no se le da una adoración. En la lectura de Pablo a los Romanos capítulo 10 del 8 al 13 dice Pablo a los romanos en aquel entonces, después de que Jesucristo ya había resucitado, ya se había ido al cielo, ya teníamos el Espíritu Santo, les dice, muy a tu alcance está la Escritura, en tu boca
boca y en tu corazón. Se encuentra la salvación. Esto es un asunto de fe que predicamos. La palabra de Dios debe de estar en nuestra boca, en nuestro corazón, para poderla transmitir a los demás, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. Si tú crees en Cristo y crees que ha resucitado, tú ponte a trabajar, tus pecados ya han sido perdonados porque nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Lo que tú tienes que hacer ahora es ponerte a trabajar. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad. Para que quieras alcanzar la santidad, debe de ser por medio de tu corazón. Que el Espíritu Santo mueva tu corazón y así alcanzas la santidad. O sea, alcanzas la salvación. Y declarar con la boca para alcanzar la salvación dice que por medio de tu boca salga, ¿sí?, la palabra del Señor para que alcances tú la salvación. Entonces la santidad la alcanzas por medio de tu corazón. La salvación la alcanzas a través de tu boca. A predicar, a llevar a cabo los consejos, la sabiduría del Señor. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado. No vamos a quedar defraudados si creemos en nuestro Señor, en nuestro Padre Dios, porque no existe diferencia entre judío y no judío, todos somos iguales para Dios. Ya no existe eso de que antes era el pueblo escogido de Dios, las 12 tribus de Israel, no, ahora es todo el mundo. Espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por Él. Si invocamos a nuestro Padre Dios, seremos salvados. Este próximo domingo, primer día de Cuaresma, nos estamos preparando y la preparación idónea es que te des cuenta que las tentaciones las vamos a tener. ¿Cuáles son las tentaciones? El mundo, el demonio y la carne. La carne no es la carne de puerco, ni la carne de res, ni la de pollo. La carne es tu cuerpo, que te hace caer en la tentación porque le haces caso más a tus 5 sentidos para que trabajen en lo mundano y en lo terrenal y no en lo espiritual. Debes hacer a un lado esos deseos vanos, principalmente los deseos sexuales, los deseos de satisfacción, de gusto, de poder, de riqueza. Recuerda, ¿quién es el dueño del poder y la riqueza? El demonio, Ahí lo dice la Escritura, muy claramente lo está diagnosticando. Tengamos mucho cuidado, seamos muy precisos, contengámonos nuestra fe en las cosas espirituales y no las apostemos en las cosas materiales y mundanas. Este próximo domingo, día 14 de febrero del 2016, el Señor nos está haciendo una invitación. Preparémonos en esta Cuaresma para que podamos entender la palabra de Dios. Ya la leímos ahorita, entendámosla. ¿Ya la entendiste? Bueno, ahora estúdiala. Vuelves a leerla, pídele al Espíritu Santo que te indique qué es lo que debes de estudiar más a profundidad. Y después viene el cuarto punto, la interpretación. Y entonces ponte a trabajar y llévale este mensaje a todos los demás que estén cerca de ti, de tu vida, a todos. Acuérdate que nadie es profeta en su tierra. En tu casa a lo mejor te van a odiar, tus amigos, tus familiares, tus parientes, no importa. Con tu ejemplo de vida debes de llevar a cabo el trabajo que el Señor te está disponiendo día a día. Que Dios